Vamos a ver las opciones de tratamiento que pueden aplicar para el tratamiento de las afenas. Lo principal, no hay una porque, como pueden ver aquí, los tratamientos son inútiles. Puede ser uno, pero no es muy bueno. La presión del tronco de las afenas debido a las opciones endovenosas, y también otra opción que no es muy conocida, la cirugía sin ligación alta. Se obtienen los mismos resultados con esta técnica que la endovenosa. Ven aquí, o las distintas opciones de tratamiento pueden ser con o sin el tratamiento de las tributarias o fluoroscopía por espuma, o uno de estos. Esto puede ser, muchas opciones, hay 15 opciones aquí. Pero se puede tener un tratamiento conservador. Esos tratamientos conservadores hay dos opciones, ASVAL, sobre eso, con esto es bastante, y esto es solamente los varicosos aislados. Tenemos otras, escogencia, espuma, flebectomía, láser, las perforantes diferente también. Y adicionalmente se tiene el manejo global del paciente. Es otros datos que si se tiene una sola extremidad o dos, si se hace separadamente, o sea, se hace tratamiento secuencial y se hace tratamiento complementario si es necesario. Además tenemos variaciones en anestesia, terapia de compresión. Esto hace que primero, es realmente necesario pueden tener más evidencia para la escogida. Entonces, primero, la ligación alta es necesaria. Nikos les comentó a ustedes sobre lo que él pensaba sobre esto, y yo quisiera convencerlos a ustedes que no es necesaria la ligación alta en la mayoría de los casos. Primero se tiene datos de anatomía, podemos ver aquí, podemos recordar la válvula femoral, la válvula terminal, saben que tienen el segmento intervalvular, y esto es importante porque se puede tener un reflujo que viene de la unión debido a una rotura en la terminal, para la mitad de los pacientes, y también se puede tener con mucha frecuencia un reflujo preterminal. Entonces es muy importante este punto. Es obvio, cuando se tiene una válvula preterminal competente, no se debe indicar esta ablación, se tiene que mantener este segmento terminal. Adicionalmente, Máximo Cappelli, que es hemodinámico italiano, mostró que se tiene reflujo de la válvula vena femoral arriba de la unión. Es muy importante porque aumenta el reflujo en la unión. Entonces, probablemente, si usted tiene en mente hacer alguna acrosectomía, hacer una ligadura alta, no se indica que no es obligatorio el 33%. Yo pienso que ese 33% es muy alto.
Ustedes vieron las imágenes donde se tiene una válvula competente. No es posible hacer la crosectomía porque hay que tener en cuenta la anatomía, la hemodinamia y tomar las decisiones teniendo en cuenta la anatomía del paciente y la característica hemodinámica. Hay unos estudios retrospectivos interesantes para la preservación de la unión safenofemoral de Pitaluga, publicado en el 2008, más o menos 200 extremidades, y el resultado, 2 años solamente, pero si se hace una remoción de la vena safena, you have very few neovascularization and few complications. Thank you very much. So this is a first study showing that this option, this technique, which is very simple, it just you make a very small incision below the groin, 2-3 centimeters below the groin. You catch the catheter with a hook. You make a ligation of the saphenous vein, and you make the invagination downwards under tumescent anesthesia. And this is providing a result almost the same as endovenous, without the cost, because you have no machine and no catheter. So this is we have an experience of about 10 years with my colleagues in France, Pitaluga and Denis Creton and Marc Lefebvre. We are more than 1,000 patients with 10 years follow-up with this technique, which is very nice. But the problem is it really eligible? So there is a very interesting study, but unfortunately is not published, by Paolo Casoni from Parma, with a long follow-up and a randomized control study regarding this issue. In the group A, he made a crossectomy and a treatment by invagination of the trunk. And in the group B, the same without crossectomy. That is the technique I spoke about. So all these patients had a terminal reflux. That is the ostial valve broken and reflux from the junction. Reflujo de la unión, que es comparable, reflujo de la gran safena con un reflujo terminal. Vemos aquí 6 años después de seguimiento. Por supuesto, neovascularización es muy baja en el grupo sin crosectomía, porque ya vimos que la mejor forma de evitar la neovascularización de la ingle es evitar un abordaje en la ingle. Esto es lo mismo, una tasa muy baja, y las varices, la recurrencia de varices fueron bajos en el grupo B. Entonces es un estudio interesante, pero desafortunadamente no ha sido publicado, pero a favor de no hacer crosectomía en la mayoría de los pacientes. Ahora, la segunda pregunta, ¿la ablación del tronco de la safena es necesario? Cuando se tiene un segmento competente no se debe tratar esta parte, solamente se tratar la tributaria y no el tronco. Entonces, en segundo lugar, si se evita tratar el tronco, también se pueden evitar algunas complicaciones con respecto al nervio. Aquí está el nervio safeno. Es un problema que se puede evitar esta complicación. Es la nueva técnica, que es anestesia local y la invaginación. Nico mostró que si se utiliza la anestesia tumescente y la invaginación, se puede evitar este problema, porque el paciente va a llorar cuando usted jala el nervio. El paciente está despierto y le va a decir, es posible evitar, pero es un riesgo. Y por supuesto, ustedes saben que para la enfermedad periférica de las arterias periféricas, esto podría ser interesante para algunos pacientes. Si la safena no tiene enfermedad, es interesante conservarla. Entonces el problema es que las guías con respecto a este tipo de escogencia y opciones, las guías son muy pobres de acuerdo con la evidencia científica, porque es muy complicado. Se tienen nuevas técnicas de curar rápidamente, y no hay tiempo entonces de evaluar realmente la técnica y comparar. Aquí vemos en ANAES francés, se recomienda, aquí se ven lo que no se debe hacer, esto una recomendación. En las guías del foro americano vemos una recomendación de tratar o no tratar cuando se tiene clase 1, C1, y tratar cuando se tiene una vena safena incompetente, utilizar ablación química u otras cosas, pero
no se dice exactamente qué hacer, es una escogencia general. Una vez más, esta es la recomendación de Nicolaides y el consenso, y vemos que el problema es que hay que escoger una buena técnica y realizar todas estas técnicas para hacer la mejor escogencia para los clientes en particular. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas? La cirugía convencional, lo más importante es el problema de la neovascularización de la ingle y algunas complicaciones, aunque se haga con anestesia local, intumescente, que es mejor que la anestesia general clásica. En segundo lugar, la cirugía que yo les comenté, que es la cirugía con remoción del tronco. El interés es, por supuesto, se tiene baja tasa de neovascularización. Es un procedimiento simplificado, pero el problema es que no tenemos todavía seguimiento a largo plazo. La ablación endovenosa se tiene mucha escogencia, por supuesto, radiofrecuencia, láser, vapor, y también otra muy interesante de la que no hablamos mucho es escleroterapia de espuma con un catéter largo como la de láser o la de radiofrecuencia, pero en vez de el catéter térmico se utiliza dentro del catéter una ecoguía y se puede rellenar la vena safena con espuma bajo guía de ultrasonido. Es la técnica de mi amigo de Montpellier. Es muy bueno, se tienen muchas posibilidades. El problema es que no se puede hacer en venas tortuosas y en venas superficiales. Entonces, la escleroterapia de espuma es una posibilidad también en el consultorio. Es el problema, la ventaja es un costo bajo en comparación con la cirugía o lo endovenoso. No hay molestia para el paciente, se puede volver a la actividad inmediatamente. El problema es la pigmentación en la parte cosmética y también esto es un problema y los resultados a largo plazo. Entonces, rápidamente una comparación mostrando que la radiofrecuencia y el láser son casi iguales. La radiofrecuencia es un poquito más precisa probablemente y por supuesto el tratamiento con ultrasonido, escleroterapia con ultrasonido, tiene unas indicaciones muy interesantes, como lo mostró Mariana a ustedes. Aquí, cuando se tienen venas muy tortuosas, no se puede hacer cirugía. Esto es una buena indicación aquí, principalmente para rebas. No es adecuado ahora hacer un abordaje de la ingle. Se debe tratar la mayoría de los pacientes y ustedes entienden por qué, porque esto es muy difícil operar, porque se tienen muchas venas tortuosas, inflamación y puede hacer más daño haciendo abordaje. Entonces la espuma es una herramienta fantástica guiada por ecografía. Ahora volvamos a la técnica conservadora, porque siempre hablamos de tratamiento del tronco, pero el tronco de pronto no está enfermo. Esta es la técnica de Asbal, es una técnica francesa. El principio de Asbal es conservar, mantener el tronco y hacer una flebectomía de todos los tributarios que tienen reflujo. Entonces la ventaja es que es ambulatorio, mini-invasivo, se regresa rápidamente a la actividad, no causa molestias, es muy interesante, pero el problema es los resultados y la recurrencia después de algunos años. Por supuesto es una evolución de la enfermedad, pero se mantiene el tronco y en algunos pacientes se puede ver que el reflujo del tronco va a desaparecer cuando se remueven los tributarios. Después de algunos años puede volver a aparecer. El problema no es tratar el reflujo, es tratar el paciente. Si el paciente tiene reflujo pero es asintomático, yo creo que es un buen resultado. Entonces esto es un mensaje muy importante. No tratamos el reflujo, tratamos un paciente. Entonces por esa razón este abordaje es interesante, principalmente para el inicio de la enfermedad. Yo creo que al inicio, no en las etapas más avanzadas, con úlceras y con un tronco con mucho reflujo, 2 centímetros, esto no es una buena opción, pero al principio con mujeres jóvenes antes de embarazo y todo esto es un abordaje muy bueno porque se va a encargar del tronco. Si no se toca el tronco, se remueven las tributarias y puede ser muy interesante porque el tronco es un tronco de drenaje. Si se remueve el tronco, se remueve algo de drenaje de las venas y esto no es perfecto.
Entonces, ASVAL puede ser considerada, por supuesto, más para un reflujo por segmentos cuando hay una maniobra de reversibilidad positiva, cuando se hace compresión de los tributarios de reflujo, podemos ver con la ecografía que el reflujo desaparece. Si es así, es una buena indicación, pero para los vasos de pequeños diámetros, condiciones del paciente y la preferencia del paciente. Entonces, en conclusión, ¿cómo podemos escoger el mejor tratamiento? Es una escogencia muy complicada porque se tienen muchos parámetros. No solamente la parte anatómica, por supuesto es la más importante, el parámetro más importante, el duplex, la parte del mapa hemodinámico, eso va a ser el punto principal que usted tiene que tener para la escogencia, pero también se tiene el CEAP, la clasificación, el puntaje de severidad, la motivación del paciente, porque es cosmético o dolor, no es igual, y también se tiene el asunto de la factibilidad técnica y también ventajas y desventajas de acuerdo con el costo y de acuerdo con la preferencia del paciente. Así que eso hace que estas escogencias sean muy complicadas. Y hay que tener en cuenta también, aquí ustedes pueden ver en este trabajo que hay que informarle a los pacientes sobre las distintas técnicas y sobre la escogencia que va a hacer, y también tiene que conocer todas las técnicas. Si quiere escoger una, usted debe conocerlas todas y explicarle los riesgos y los beneficios al paciente. Eso es una buena forma de hacerlo y hablar con el paciente. También las expectativas del paciente son muy importantes. Aquí ustedes ven que el tratamiento en una vez o diferentes veces, el paciente tiene que acordar esto. Y entonces, en conclusión, cada procedimiento tiene una indicación que no puede ser cuestionada. No, hay mucha variación, pero para cada paciente se debe proponer el tratamiento más adecuado de acuerdo con la literatura, con su experiencia. Pero esto es obvio que tenemos que editar las guías porque tenemos muy malas guías con el fin de evitar tratamientos innecesarios o no justificados y para poder definir las mejores indicaciones de cada técnica. El mensaje es que no hay una buena técnica, hay una buena o mala indicación para un paciente. Muchas gracias.